¿Qué tal? En esta ocasión vamos a platicar de la metodología de la investigación jurídica. Existen algunos mitos respecto de la investigación jurídica. ¿Qué es un mito? En primer lugar vamos a hablar de esto. Un mito es un relato oral cuyos detalles varían a medida que es transmitido por los interlocutores, dando lugar a diferentes versiones. Por ejemplo, tenemos el mito de la Llorona, tenemos el mito del chupacabras, son versiones populares, historias que van desatándose, corriendo de una persona a otra para poder explicar algún fenómeno, alguna experiencia, y que como van pasando de boca en boca, tradición familiar, relatos de grandes, de chicos, etcétera, van generando esa prevalencia de ese que está rodeado de ese misticismo. Es por ello que se considera un mito. Y dentro de la investigación jurídica también tenemos algunos mitos. Vamos a revisar algunos de estos. En primer lugar, uno de los mitos que existen respecto de la investigación es que la investigación es sumamente complicada y difícil. Si bien es cierto, no es una tarea fácil, tampoco es una tarea ajena a todas las personas. Se hace complicada en razón de la inexperiencia, en razón de la falta de práctica. Sin embargo, podemos adquirir esta experiencia a través de la realización de trabajos de investigación y con ello cada vez se nos va a facilitar más. Por ello se considera un mito. Otro mito es respecto de la investigación, que esta es algo exclusiva para personas avanzadas. Aquí no estamos hablando de personas avanzadas o personas que no lo sean. Todo tipo de personas puede realizar investigación. El punto medular es tener ganas de realizarla, es tener inquietud, es tener vocación, es tener necesidad de conocer y aprender algo más para poder realizar algún tipo de investigación. Otro mito que existe alrededor de la investigación es que esta es propia de mentes privilegiadas. También este es un criterio que pudiera ser hasta discriminatorio en algún momento, toda vez que no existe la diferencia entre mente privilegiada o no para poder realizar acto de investigación. La investigación la puede realizar cualquier persona. El trabajo intelectual se va desarrollando, se va puliendo, es como cualquier actividad. Es como una actividad deportiva. Si el músculo cerebral se va alimentando, se va tratando, se va ejercitando, pues este va a ser cada vez más fácil el desarrollo de la actividad intelectual. Otro mito alrededor de la investigación es que la investigación no está vinculada al mundo cotidiano, no está vinculada a la realidad. Son cuestiones que derivan de mitos, son cuestiones que derivan de situaciones irreales, de situaciones que van más allá de una verdad que tenemos conocida o que concebimos de esa naturaleza. Para realizar investigación en materia jurídica, es importante conocer las principales corrientes filosóficas que se encuentran alrededor del derecho, alrededor de esta actividad jurídica. Por un lado tenemos al justnaturalismo y por el otro tenemos al positivismo. Vamos a ocuparnos de cada una de ellas. El justnaturalismo pone énfasis en el aspecto subjetivo del derecho natural, es decir, en los derechos innatos, en todos esos derechos que ya trae la persona, que ya trae el ser humano por el simple hecho de ser persona, desde el momento en que nace. Por eso se conoce como derechos innatos, y el justnaturalismo reconoce este tipo de derechos innatos y aquellos que ya se encuentran preestablecidos por razones sociales y por razones políticas, derivadas del contrato social. Todos esos derechos que están socialmente reconocidos, que están políticamente reconocidos, también forman parte de este justnaturalismo como derechos innatos de la persona. Por otro lado, existe la inmutabilidad jurídica. ¿Qué es esto de la inmutabilidad jurídica? Es que no se pueda mover nada respecto del derecho. Esta inmutabilidad jurídica no permite o reconoce la evolución social y en consecuencia su repercusión en el derecho. Dentro de esta corriente filosófica de justnaturalismo hay varias etapas que fueron desarrollándose a lo largo de la historia. El justnaturalismo contemporáneo, que es uno de los más recientes,
abandona este concepto de la inmutabilidad y de la eternidad del derecho natural, es decir, de que no pueda moverse ningún precepto, ninguna norma de este derecho natural, y lo estiman como inmanente de la historia, aproximándose a doctrinas sociológicas y realistas del derecho que rechazaban el positivismo jurídico por su formalismo. Es decir, da paso a nuevos derechos, da oportunidad a que el derecho se vaya renovando, a que el derecho se vaya adecuando a la vida social, a la vida política de cada uno de los entornos comunitarios en el que se desarrolla el ser humano. Es por ello que este justnaturalismo contemporáneo es una corriente que permite la consolidación jurídica de los derechos humanos. Es en este periodo, es dentro de desde el desarrollo de esta corriente filosófica, donde comienza a discutirse respecto del derecho tradicional y lo que llaman el derecho conservador, algunos derechos de libertad, algunos derechos de elección, como el derecho de la mujer a decidir libremente sobre su cuerpo para incorporar la legalidad del aborto en la legislación penal y en la legislación civil. También el matrimonio igualitario, el matrimonio de personas del mismo sexo, las libertades sexuales, el poder contraer matrimonio entre personas del mismo sexo, y todo este tipo de libertades o nuevos derechos que se van consintiendo y que se van incorporando dentro del esquema del derecho es lo que va desarrollándose a partir de la modificación social, a partir del desarrollo social y político que hay en un lugar para dar paso a estos nuevos derechos. La investigación jurídica ha trascendido a problemas contemporáneos en los que resulta insuficiente una posición radical y unitaria, como aquella que se da tan radical en la defensa de derechos tradicionales como lo es la familia tradicional, como le conocen muchos, papá, mamá e hijos, y el no permitir o el no tolerar o el que no se consienta como cambio jurídico la incorporación de familias uniparentales o de familias homoparentales, es decir, familias donde ambos padres son varones o donde ambos padres son de sexo femenino, y esto, bueno, pues va dando un matiz radical al derecho. Esta parte de investigación jurídica, por ello, tiene que superar todo este tipo de problemas que también son contemporáneos y donde el límite o podría existir como límite esa radicalización, esas resistencias a la transformación del derecho a partir de la transformación social. Por lo tanto, el justnaturalismo es esta corriente filosófica jurídica en donde se va permitiendo que el movimiento social, que el movimiento político, que la transformación de la sociedad vaya dando paso al reconocimiento como derechos fundamentales de estos nuevos derechos a partir de conductas, a partir de situaciones que la misma sociedad van dando a la vida del mundo jurídico. Y vamos a hablar ahora del positivismo, también como corriente filosófica jurídica. Esta corriente no es una corriente uniforme, se ha desarrollado de diversas tendencias y de diversas escuelas que en el fondo coinciden, desde Hans Kelsen hasta Norberto Bobbio. Esencialmente el positivismo nos habla de un rigor en donde debe estar incorporado dentro de la ley, dentro de la norma jurídica, todo aquel comportamiento humano, todo aquel comportamiento social. Todo debe estar incorporado en una ley, en una norma, en un reglamento, en un acuerdo. Es decir, todo debe existir dentro de un marco normativo. Y hablando de que este positivismo tiene parte de su origen en Hans Kelsen y en la teoría pura del derecho, pues hablemos un poco de esto. Dentro de la teoría pura del derecho, Hans Kelsen da algunas ideas importantes. Elimina el carácter especulativo del derecho, es decir, está en contra o está apartado este pensamiento del justnaturalismo. También separa el derecho de la norma. Lo que se investiga
no es la realidad social, sino lo que está en la norma vigente. Es decir, dentro de la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, la investigación jurídica no debe estar relacionado con la realidad social, sino debe estar relacionado con la norma vigente. Esta realidad debe estar inmersa en la norma vigente. Por eso es que Hans Kelsen tiene esta forma tan puntual de realizar investigación jurídica. También Kelsen sostiene que el objeto de la ciencia del derecho lo constituye la norma jurídica. Y por tanto, la conducta humana será objeto de la ciencia del derecho únicamente en la medida en la que ésta esté determinada, esta conducta social del ser humano está determinada en la norma jurídica como condición o como efecto. Es decir, no se aparta de la visualización del estudio del derecho a partir de la ley o a partir de la norma. La conducta humana es una circunstancia que está determinada dentro de la norma jurídica, es una condición o es un efecto que se encuentra alrededor de la propia norma jurídica. La ciencia jurídica y los problemas a los que se enfrenta su modelo cognoscitivo se encuentran inmersos en la tradición. De esta forma podemos hablar sobre una ciencia jurídica tradicional. Esta concepción se encuentra sumida en un análisis prácticamente textual de la norma. Es un análisis que se realiza a partir de lo que dice específicamente la norma, es un análisis textual. Esta corriente de pensamiento se conoce como dogmática jurídica. En su momento, esta dogmática jurídica fue una novedad, pero en realidad solo mostraba un apego hacia la norma, hacia la codificación, sobre la cual prácticamente solo se puede realizar un análisis lógico-gramatical y por lo tanto este tipo de análisis suele asociársele con un positivismo normativista. También podemos identificar dentro del problema epistemológico del derecho es la relación que hay entre justicia y derecho. A simple vista parece una relación obvia, pero esta relación del derecho y la justicia se encuentra siempre en choque, se encuentra siempre en contradicción. La justicia siempre es un bien moral, está subrogado hacia un bien moral, pero también está reducido a un mínimo exigible y fortalecido en su eficacia práctica para que sea factible la convivencia social. Y el derecho es un subrogado de la justicia, tiende hacia la justicia, el derecho busca la justicia, pero la contradicción radica en que el derecho no encarna la justicia. Recientemente escuchamos al primer mandatario de este país hablando de justicia y hablando de derecho, cuando se refería a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde hacía énfasis en esta gran diferencia y esta gran contradicción, en donde no siempre el derecho está buscando la justicia. Puede haber situaciones que estén conforme a la ley, que estén conforme a derecho, pero que no se encuentren alineadas hacia la búsqueda o hacia la impartición efectiva de la justicia. Todo lo anterior que hemos revisado constituye la base filosófica de la metodología de la investigación jurídica. Estas dos grandes corrientes filosóficas sobre las que hemos platicado, el justnaturalismo y el positivismo, que son aquellas grandes corrientes filosóficas que han dado margen y han sido fuente epistemológica de la ciencia del derecho. Pero para el derecho como ciencia también es importante revisar específicamente la metodología. Hasta aquí vamos a dejar la plática por el día de hoy. En la segunda parte de esta conversación estaremos revisando la metodología jurídica específica aplicada hacia la práctica y hacia la norma. Les agradezco mucho su atención y continuamos por aquí. Muchas gracias.